¿Les ha pasado alguna vez que van caminando por la calle o en un bosque o donde sea y de repente parece como si hubieran visto algo? A una persona, a un animal o lo que sea, ¿no? Pues resulta que a mí me pasaba, bueno, me ha pasado muchísimas veces. Por ejemplo, cuando voy, no sé, estoy entre los árboles, de repente hay veces que veo una piedra grande, pero parece otra cosa. Por ejemplo, una vez, una piedra que vi parecía un perro acostado. Y yo creí que era un perro hasta que me acerqué más y me di cuenta de que no. Pero que la silueta de la piedra daba a entender, con unas piedras que estaban allá acomodadas, parecía como si fuera un perro. O sea, era increíble, ¿no? Y ni siquiera tenía detalles, nada. Y así suceden muchísimas cosas. Recordemos que luego vemos en las nubes objetos o en la forma de los árboles, de las sombras, ¿no? Que las sombras pueden parecer otras cosas, etcétera. O hasta cuando en las películas de terror supuestamente uno cree que es un fantasma o algo así, pero resulta que es una silla con una chamarra colgada y una escoba de cabeza y que parece la silueta de una persona. Bueno, esto parece normal y gracioso, pero resulta que en el dibujo esto es muy importante. ¿Qué es lo importante? Las siluetas. Las siluetas es la primera forma que nosotros logramos ver. Puede ser también la figura, ¿no? La forma de las cosas, y podría ser la silueta si lo pasamos nada más a un lápiz. La figura, por ejemplo, yo dibujo un círculo negro en un fondo blanco, y esa figura negra luego la puedo yo identificar como un círculo. Pero cuando tenemos un lápiz, sería más conveniente trazar solamente una silueta y no pintar todo lo que hay dentro. Pues en las cosas que dibujamos puede suceder algo muy similar. Y eso es la utilización, el uso consciente de lo que son las siluetas. Tú vas a decir, ¿cómo que el uso consciente? O sea, ¿cómo? Sí. Aquí tengo unos pequeños ejemplos en donde podemos ver que este círculo es un objeto en 3D. Y si lo volteamos un poquito más, podemos seguir entendiendo de que es un círculo con una especie como de textura, como si fuera una moneda, pero con un hoyo en el centro. Pero si llega un punto en el que perdemos totalmente la esencia del objeto, si yo lo miro totalmente de lado, ¿tú me vas a decir que es un círculo? Claro que no. Pero si yo voy creando poco a poco el proceso y los pongo juntos, tal vez puedas decir tú, sí, es un círculo, es la perspectiva del círculo, ¿no? Es otra vista del círculo. Ok, pero si nada más ves esto, ¿es un círculo? Tal vez no, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo más en donde hay como una especie de flecha que nosotros podemos ver de frente y decimos, es una flecha. Pero si la vemos desde otro ángulo nos damos cuenta de que no era esto 100% una flecha como la conocemos, sino que tiene dentro un cono. Es como un cono, ¿vale? Y que esta parte de aquí puede ser tanto cuadrada, si la volteamos, como circular, porque la estamos viendo desde un ángulo, no desde todos. Y aquí se ve como es circular, pero bien podría ser cuadrada tomando en cuenta solamente este ángulo. Vale, está bien. Pero si yo te muestro nada más esto, dices, ¿qué es eso? No lo entiendo. Si tú no ves esto de acá y nada más ves esto, dices, esto es... puede ser nada más es un círculo con otro círculo junto. No sé, puede ser una boca, un señor, una nariz. ¿Qué es? Pues es este objeto, pero en perspectiva, si lo miramos desde arriba. ¿Vale? Muy, muy extraño, ¿verdad? Entonces, si yo dibujo nada más esto, es posible de que la persona que lo está viendo no sepa. A menos que yo haga
una especie como de seguimiento. Es decir, yo veo cómo está esto así. ¿Qué es? Es un círculo con una rayita arriba. Ok, pero si yo empiezo a hacer esto mismo así, tal vez ya se note por los demás objetos que estoy dibujando este objeto, pero en perspectiva, desde otro punto de vista. ¿Vale? Bueno, entendido ya eso, nos vamos a algo que es más común, que es la figura humana. La figura humana es uno de los objetos que podemos reconocer a simple vista, así a la primerita. No se los miento, yo juro que a veces yo voy caminando y de repente solamente de reojo puedo distinguir si una persona es mujer, si es hombre, una señora o un señor. A veces por la forma de caminar, etcétera. Por lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es importante trazar todos los demás elementos para que el observador sepa que estamos dibujando una persona? Pues si tú ves estas siluetas, tú sabes exactamente qué es. Ya le diste la primera información al ojo o al cerebro de la persona que está viendo este dibujo, ¿vale? Pero si yo muestro ahora a este personaje, a esta figura, ¿qué es? No se sabe, ¿verdad? Bueno, es una persona pero en perspectiva viéndola desde arriba y nada más la pura silueta. Tal vez aquí la silueta no es suficiente. No es suficiente para que el que lo ve lo entienda. Entonces tal vez hace falta poner más cosas para que esto se empiece a ver ya como una especie de persona. Entonces si yo voy agregando un poco más de detalles, le estoy dando al ojo de la persona que está viendo esto más elementos para que entienda qué es lo que estoy dibujando. ¿Vale? Igual los pies, por ejemplo, esos pies que están vistos desde arriba, decimos, ok, sí parecen pies, pero si yo quiero seguir dándole más información de decirle, ok, sí son unos pies, pero para que no te quede duda, vamos a ponerles más cosas. Entonces, estos pies, que aparentemente, ok, son pies, pero ¿de quién? Entonces podemos ponerle más objetos. Por ejemplo, si le ponemos una falda escolar, empezamos a saber qué tipo de persona es la que está, de quién son esos pies, ¿no? Una falda como escolar. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que hay veces que nuestros objetos que estamos dibujando no requieren tantos detalles porque la silueta ya es suficiente. Sí, ok. Pero hay veces que la silueta no es suficiente porque el objeto es demasiado complejo o está en una posición en la que no estamos acostumbrados a ver a ese objeto. Entonces no sabemos, nos tarda un poco más de tiempo en descifrar qué es. ¿Vale? ¿Qué es esto que está aquí? ¿Qué es? Bueno, tiene los suficientes elementos para saber que es un rostro, ¿verdad? Pero si yo le empiezo a poner más cosas, ya cuesta menos trabajo ver qué es. Y si yo le empiezo a poner todavía más cosas, ya podemos entender si es hombre o es mujer. Aquí tenemos el ejemplo de una casa. Todos sabemos cómo es una casa, entre comillas. Tal vez no la podemos dibujar, pero sí la podemos identificar. Si nosotros nos ponemos a pensar, es más probable
que hayamos visto una casa de perfil o de así como acá en 3D, porque estamos caminando sobre la calle y volteamos hacia un lado y se ve así, es más probable que la viéramos así a que sea totalmente de frente y que por el árbol y la chimenea y por las puertas y las ventanas sabemos que es una casa y porque estamos caminando, claro, obviamente. Pero tenemos que darle los suficientes elementos a la persona que lo está viendo para que sepa lo que es. Por eso puse un árbol a un lado, puse una chimenea, puse 2 ventanas y una puerta. Si no pongo todos esos elementos, tal vez la persona que lo está viendo tarde un tiempo en descifrar qué es lo que está viendo. ¿Sí? Y aquí tenemos un ejemplo que tiene que ver con la figura humana, en donde, gracias a todos los elementos que le he puesto, ya sea el libro, todo esto, el asiento, no nos cuesta ningún trabajo en identificar qué es, a pesar de que en la silueta sí tiene los elementos de una persona. La cabeza y esta parte de los hombros y la cabeza es muy fácil para el cerebro de identificar, porque es lo que más vemos. Siempre que vemos una persona, vemos esta silueta, siempre de los siempre. Pero no sabemos si está leyendo o qué está haciendo. Se ve que está sentada, ¿verdad? Pero gracias a los demás elementos que le ponemos, nos damos cuenta de qué está sucediendo. Pero, ¿qué pasaría si ahora yo pongo esta misma persona ahora desde un lado? Tal vez en la pura silueta ya podamos ver que está sentada y que está con sus manos hacia arriba, tal vez leyendo algo, tal vez agarrando algo, sosteniendo lo que tú quieras. Pero en esta silueta no se veía. No se veía que ella estaba haciendo algo aquí porque está aquí el libro, ¿verdad? Pero acá se alcanza a ver que está haciendo algo gracias a el cambio de posición. Pero si yo le pongo aquí ahí ya el libro, ya puedes decir, ok, está sentada hojeando o leyendo un libro. Ya se entendió. Pero aún no sabemos quién es. Pero tal vez en tu dibujo no sea necesario. No sea necesario decir quién es. Nada más decir qué está haciendo. Pero sí podemos decirle, oye, ¿sabes qué? No te vamos a decir quién es, pero sí te voy a decir que es una mujer. Eso sí te lo voy a decir. Y también te voy a decir con el dibujo, con las siluetas, que está usando una especie como de botas. ¿Ok? Y también te voy a decir con unas pequeñas siluetas que está tomando algo. ¿Se dan cuenta? Muy sencillito, ¿verdad? ¿Cómo empezamos como a hablar con nuestro dibujo lentamente? Entonces, de esta manera es como las siluetas, los detalles, es al final de cuentas una especie como de lenguaje que tú puedes solamente soltar una palabrería, soltar solamente las palabras necesarias o dejar unas palabras a la imaginación. Esto es muy interesante, ¿verdad? Bueno, pues ojalá lo puedas empezar a aplicar o a ser consciente en tus próximos dibujos.